Hola, oyentes de Radio Sefarad, seguidores de las actividades del ciclo Sefarad hoy de la Federación de Comunidades Judías de España. Queremos darle las gracias por estar aquí con nosotros y con Rab Pinjas Punturelo. ¿Qué tal, Rab? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias. Pues estamos esperando a ver si también se une a nosotros Esteban Ibarra, que estaba invitado para esta charla. Vamos a ver si es posible que aparezca, pero si no, vamos a dar comienzo a lo que vamos a hablar hoy, que queríamos centrarnos en el tema de Pesaj y la libertad, pero también lo que hoy en día a veces se entiende por libertad, que es una palabra problemática. Pero primero vamos a abordar el tema de Pesaj. ¿Por qué festejamos Pesaj? Festejamos Pesaj, Jorge, básicamente porque Pesaj marca la adquisición, de alguna manera, de la libertad por el pueblo judío. El pueblo judío finalmente sale de su esclavitud, de 210 años y más de esclavitud en Egipto, sale de esa esclavitud. Todos conocemos la historia magnífica del libro del Éxodo, o a lo mejor todos hemos visto una vez en la historia de nuestra historia personal una película que sea la de Éxodo, la más famosa, de los años 50 o de los 10 mandamientos, y todos nos recordamos este proceso que nos acompañó a la libertad, desde la esclavitud a la libertad y a la formación también de nuestro pueblo, al nacimiento del pueblo judío. Entonces, Pesaj marca exactamente la fiesta de la libertad, el momento en el cual el pueblo judío se convierte de un pueblo, o más correcto, de una tribu de esclavos, en un pueblo en el sentido nacional, espiritual y identitario, en un pueblo libre, como mucho más pueblo. La pregunta sería entender bien qué significa la libertad por el pueblo judío o por el judaísmo, o en el idioma hebreo. Porque en el idioma hebreo nosotros tenemos varias formas y maneras de identificar la libertad. Hay la palabra Hofesh, hay la palabra Dror y hay la palabra Herut. Las tres se podrían traducir como libertad, pero tienen tres significados totalmente diferentes, tres sentidos totalmente diferentes. Si nos relacionamos con la palabra Hofesh, que también en el hebreo moderno significa vacaciones, básicamente. La palabra Hofesh se refiere a un acto muy puntual, que es la libertad individual. Aparece en la Torá la palabra Hofesh en relación al esclavo hebreo, es decir, al esclavo que al séptimo año tenía que salir libre de balde, y volver a la libertad. ¿Qué pasaba? Según la visión de la Torah, una persona que tenía una deuda podría pagar su deuda o podría ser obligado a pagar su deuda trabajando por el dueño o por la persona con la cual básicamente contrató esta deuda. Al séptimo año, cuando él tenía que salir libre, tenía que salir Hofesh. Entonces, la palabra libertad, en este caso, Hofesh se identifica muy con la idea de una conexión con una libertad individual, personal. Es interesante porque esta palabra también aparece en el himno, de la Tikva de Israel, Yotam Hofshi Be'artzenu, ser un pueblo libre en nuestra tierra. Otra vez, identifica la palabra Hofesh, indica la libertad en una sociedad donde todos tienen el derecho de gozar de la libertad individual, de hacer lo que quisieran, básicamente. Esta palabra entonces conlleva un peligro, el Hofesh, porque el Hofesh puede llevar a un contexto de
de libertad sin leyes, sin normas, totalmente privado, totalmente personal. Y obviamente esto tiene su lado negativo, tiene también su visión negativa porque puede llevar hasta una sociedad básicamente anárquica, donde no hay ninguna norma y donde no hay una mutua visión de libertad. La otra palabra, como dije antes, la otra palabra para indicar la libertad según la Torah, según la Biblia, es dror. Dror también es una palabra que aparece en el libro del Levítico, Jofesh aparece en el libro del Éxodo, y en el libro del Levítico dror identifica la que en inglés se llamaría liberty, es decir, la libertad de moverme de un sitio al otro, de poder inmigrar, de poder decidir dónde vivir, de poder elegir con total libertad el lugar donde ir a vivir, donde trasladar. Y es interesante porque esta palabra aparece en la Liberty Bell de Filadelfia. Es decir, los americanos cuando grabaron sobre la Liberty Bell de Filadelfia la palabra libertad, obviamente traduciéndola desde la Biblia, decidieron de grabar este versículo. El versículo que dice que pues, pregonaréis la libertad en toda la tierra. Es decir, para los Estados Unidos de América, la idea de libertad es la liberty, la idea de entregar a cada hombre o hacer que cada ser humano podría gozar del derecho de elegir dónde vivir. Esta sigue siendo una libertad incompleta de alguna manera. La libertad más completa para el judaísmo, la libertad que se identifica con la palabra Jerut, que es la fiesta de Pesach. Pesach se llama, en hebreo también, Hag Jerut, Osman Jeruteno, la fiesta de libertad o el tiempo de nuestra libertad. Jerut es una palabra muy interesante porque incluye también el sentido de la palabra Achrayut, la misma raíz, que es responsabilidad, que es la libertad más completa, que es la libertad más completa. Que básicamente el judaísmo entiende la libertad no en forma pasiva o negativa, como la falta de opresión, sino como un derecho de vida activa y de vida activa positiva en base de valores morales y religiosos del individuo, ético. Si nosotros hacemos referencia, por ejemplo, al filósofo judío Isaiah Berlin, que habla de libertad negativa y de libertad positiva, de freedom from y freedom to, así como se dice en inglés, está claro que freedom from, la libertad desde, es una libertad negativa. Yo soy libre de la cárcel, o soy libre de cualquier opresor o cualquier opresión. Para el judaísmo, la libertad más completa es freedom to, la libertad hacia algo, es decir, la libertad que conlleva la responsabilidad. Ser libre significa ser responsable hacia algo, para alguien y también para mi sociedad, la sociedad que me rodea. Bueno, queremos agradecer que se nos ha sumado finalmente Esteban Ibarra. Antes no presenté apropiadamente al rabino Punturello, que es coordinador de estudios judaicos del Colegio Ibn Gabirol de Madrid. Y ahora tenemos también a Esteban Ibarra, que es el presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Y hemos querido juntar estas dos vertientes de la palabra libertad, la que viene de la tradición que festejamos año tras año. Además, dentro del judaísmo se dice de que hay que renovar este recuerdo en cada generación. Han pasado muchas generaciones desde la salida de Egipto y seguimos atados a la libertad que nos fue dada y que tuvimos que asumir. Y fue un proceso tan largo que incluso ocupa prácticamente 4 de los 5 libros de lo que es el Pentateuco, la base de la fe judía, el Homesh o la Torah. Ahora con Esteban queremos hablar dado que este ciclo se llama Sefarad Hoy, queremos hablar de la libertad, cómo se entiende hoy en la sociedad moderna y llevado a casos tan extremos, diría yo, como que hoy en día se habla de libertad en contextos inimaginables, es decir, casi tratando de ver
de justificar que haya una libertad para odiar al otro, ¿no? O para invadir la libertad del otro. No sé si es así como lo ves, Esteban. Bueno, muchas gracias. Perdonad un poco mi retraso, pero es que venía de una entrevista, no acabo es que con esto del Zoom y tal, pues estás en pluriempleo continuamente. Pero bueno, encantado de estar con vosotros y además de abordar este tema. Y bueno, estaba escuchando con mucho interés las palabras del rabino porque muchas veces utilizamos términos que no sabemos sus raíces, no sabemos su evolución. El tema de la libertad es tan fundamental. Y claro, buscar en las raíces nos puede dar también nuevas perspectivas, y los distintos significados de libertad que estaba explicando, pues hombre, me hacen plantearme una búsqueda en esa dirección para precisamente ver desde un sentido moderno, más allá de lo filosófico, digo moderno, incluso cuando nos ubicamos en el siglo XX y en lo que sería para mí el gran paradigma. Y el gran paradigma es precisamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos, pues, ubica la libertad en el epicentro de la misma, ¿no? Simplemente hay que recordar el artículo 1. Todos los seres humanos nacemos libres. O sea, es el primer atributo. El primer atributo que reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Y como estamos dotados de razón y de conciencia, debemos de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Ahí encierra en ese artículo toda la declaración. Y el preámbulo, que es una cosa maravillosa, pues viene a reafirmar esta idea esencial y viene a plantear que sin respeto de estas libertades y derechos, pues la rebelión contra el tirano y la tiranía pues está emplazada. Es decir, la propia declaración así lo plantea. Y claro, ¿quién escribe la declaración? Todo tiene su cuestión importante, ¿no? El principal redactor de la declaración es René Cassin. René Cassin es judío y es asesinado a su familia. Los nazis le asesinan cerca de 40 familiares, ¿no? Con lo cual es una persona absolutamente sensible con el Holocausto y está en 1948 todo esto está claramente en su pensamiento, ¿no? De hecho, fue el primer presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, René Cassin, al que le tenemos que agradecer y en general es un gran desconocido, porque yo cuando hablo de estos temas de derechos humanos, nadie me habla de sus redactores, de sus autores, etc. Sí se habla de las anteriores, la época moderna, claro, de la modernidad, se habla pues de 1789, de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Declaración incluso de la Mujer y de la Ciudadana, de Olimpia de Gouges, que le costó la cabeza, porque la llevaron a la guillotina en una época de gran misoginia. Pero desde este punto de vista del que me planteas, Jorge, yo creo que hay un antes y un después paradigmático que es esta declaración. Porque al final, todo lo que ahora se habla tanto si la libertad de expresión tiene límites, si la libertad de opinión, de pensamiento, bueno, a mí cuando me preguntan esto, pues digo, sí, claro, tiene límites. En la misma línea que planteaba ahora el rabino en la reflexión. La libertad tiene que ser enfocada de manera responsable y tiene los límites, y un límite evidente es el discurso de odio. El discurso de odio es un límite que dice, bueno, pues eso cómo se concreta. Pues mire usted, el rechazo al prójimo por el hecho de ser diferente ya implica que esa libertad no puede ser absoluta. Usted no puede vejar, usted no puede humillar, usted no puede insultar, usted no puede hacer una serie de cuestiones que la misma Declaración Universal de Derechos Humanos ya te plantea. Te dice, oye, todos los seres humanos nacemos libres. O sea, es un acto que los estados tienen que reconocer a la persona. La persona nace en sí misma libre y con una serie de atributos. Y luego los estados, o un grupo, un partido, u otra persona, lo que tiene que hacer es reconocer ese atributo a una persona. Ahora,
le dice, usted tiene que ejercerla responsablemente. ¿Y dónde está el límite de esa responsabilidad? Pues que usted no puede utilizar las libertades y derechos proclamados en la Declaración para vulnerar esas libertades y esos derechos de los demás. Entonces, ese es el artículo 30, o sea que se abre con un canto a la libertad y se cierra con usted no lo use de mala manera. Bueno, pero ahora en unos tiempos donde, digamos, se rechaza también desde posiciones muy esencialistas también, se rechaza los derechos humanos, se dice que es una construcción eurocéntrica, olvidando cuál es la verdadera dinámica fenomenológica e histórica de los derechos humanos, pues, y con un contexto como es el de Internet, las redes sociales y demás, donde la gente como que disfruta de cierto anonimato y de cierta impunidad, pues hombre, lo que nos hemos encontrado es con una eclosión de, por una parte, mensajes odiosos y por otra parte, de discurso de odio que ya es punible penalmente. La verdad es que en España esta lucha está muy vinculada pues a la batalla que hemos dado en los 90, lo dimos junto con Violeta Friedman y después con otras personas y como proseguimos durante 20 años más. Pero aquí en España pues es necesario un punto de partida, reconocer que esa libertad de comunicación, de opinión, de expresión, no puede llegar a, por ejemplo, el negacionismo del Holocausto. No puede, no puede. Eso es lo que hizo León Degrelle a finales de los 80, el general de las Waffen-SS, que estaba en Málaga, el hijo predilecto de Adolf Hitler, decían, y decía él, que hubiera sido su hijo predilecto si hubiera tenido un hijo, pues cuando él decía que los judíos se habían inventado esto del Holocausto para conseguir dinero y sacar dinero a los alemanes. Entonces, claro, el coraje de Violeta, muy importante, fue llevarle a los tribunales y no sin dificultad ganarle. Y esto sentó las bases para una reforma del Código Penal que llegó en 1995. Entonces, en 1995 ya hubo, y esto también hay que decirlo así, esto hay que agradecérselo a dos organizaciones, exclusivamente dos organizaciones, nadie más, a la Federación de Comunidades de Judíos en España y a Movimiento contra la Intolerancia. No hubo nadie más que luchara desde lo social por cambiar las cosas en el Parlamento y a su vez llevarlo a la reforma del Código Penal de 1995. Ahí se introdujo el negacionismo, ahí se introdujo el 510 de provocar al odio, la discriminación y a la violencia por el racismo, el antisemitismo y otras formas de intolerancia, y ahí se introdujeron muchos límites. Claro, lo que es la cuestión de la justicia. Vimos cómo había campañas pues de pintadas, de pancartas, que no eran corregidas penalmente. ¿Por qué? Porque simplemente el cambio de una palabra jurídica, una palabra, una, para que veáis la importancia que tiene, fue suficiente para garantizar la impunidad. Por ejemplo, si había cánticos de carácter antisemita o de carácter filonazi y tal en los campos de fútbol, pues penalmente esto no se castigaba porque en el Código Penal lo que hablaba era de provocación al odio. Y entonces los jueces decían, pero eso ha provocado, de hecho, los posibles acusados decían, oye, estoy en mi ejercicio de libertad de comunicación, yo no provoco nada, y claro, ninguna denuncia prosperaba. El gran cambio vino en el 2015. Entonces, en el 2015 sí hubo un cambio espectacular, porque se introdujo otro término distinto, que fue incitar. La incitación al odio, directa o indirecta. Entonces ya no hacía falta que se provocara un hecho, porque es lo que te estaban pidiendo los jueces. ¿Ha provocado el incendio de una sinagoga? No, pues entonces no pasa nada. Sí, sí pasa.
sí pasa porque usted está creando un clima de intolerancia, un clima de odio, un clima tremendo, ¿no? Y a partir del 2015 empiezan a salir sentencias y empiezan a prosperar las denuncias y hay muchos grupos, fundamentalmente neonazis, que se sienten ya, bueno, pues muy denunciados, les llaman a la fiscalía, hay condenas. Ahora recientemente hemos conseguido varias condenas de varios grupos musicales y hay una reacción. Y hay una reacción no solo de los grupos nazis, sino de muchos otros, de ultraizquierda, de gente que considera que la libertad tiene que tener una concepción bastante infinita, muy en la línea de la primera enmienda de Estados Unidos, que prácticamente hace de la libertad de expresión algo infinito, y por eso en Estados Unidos es el principal albergue de servidores de Internet y de plataformas de Internet donde prácticamente no se limita esa libertad de expresión y pueden decir y plantear cosas bárbaras, pero en Europa esto ya no está tan claro. En Europa saben que esta libertad de comunicación tiene un límite, que es este discurso de odio que voy narrando, que además tiene que estar tipificado penalmente, como así lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque Europa sabe perfectamente que la propaganda precede a la acción. La propaganda precede a la acción. Entonces, no se puede confundir la libertad de expresión con la libertad e impunidad de agresión. Y ahí aparece un choque entre la mentalidad norteamericana, que en ese sentido el bloque anglosajón, por decirlo así, se enroca en un concepto de libertad muy amplia, y la posición franco-alemana y europea, donde sabe perfectamente los peligros que encierran lo que los juristas llaman peligro abstracto, pero que en la práctica la gente entiende como la creación de un clima de intolerancia. Y en ese contexto de clima de intolerancia pues pueden aparecer las situaciones pues, más duras, son situaciones que preceden acciones de ataques, asaltos, etc. Eso se ve claramente en el tema del antisemitismo en Francia. O sea, hay un clima de intolerancia alentado por una ultraderecha, una ultraizquierda y el integrismo, o sea, islámico. Entonces se ve claramente, y luego con una mirada pues un poco histórica y con cierta perspectiva, este antisemitismo ha capilarizado socialmente y luego la gente que viene más fanática pues es capaz de hacer los atentados que hemos visto que son capaces de hacer. Por lo tanto, la libertad tiene que tener límites, pero son límites responsables, en la misma línea que expresaba Rabino. Entonces son límites responsables y esos límites de la responsabilidad se han de fijar por ley. ¿Qué sucede? ¿Que tiene que ser ley punitiva penal? Yo digo que no. O sea, yo digo que hay una parte que tiene que ser penal y otra parte tiene que ser administrativa, como sucede en el fútbol. Administrativa quiere decir que se pueden poner multas. Hay muchas cosas de mensajes odiosos que ahora mismo hay en Twitter, nos llegan mucho, que no tienen por qué disfrutar de una impunidad absoluta, sino que son pues como el que conduce mal un autobús o el que conduce mal un coche en dirección contraria o que hace aparcamientos incorrectos. Hombre, no le meten en la cárcel, pero le meten una multa. En el fútbol lo logramos, y cuando hacían pancartas que eran absolutamente ofensivas y demás, está tipificado por la ley contra el racismo y la intolerancia y la violencia en el deporte, pues que se metan multas. Y eso ha liberado de mucho incendio a los campos de fútbol. La presencia de esa ley es una auténtica conquista del 2007. La presencia de esa ley pues ha mejorado mucho la vivencia en los campos de fútbol, donde los grupos ultras eran los dominantes y hacían y deshacían lo que querían. Y luego está la otra tercera respuesta, que es el reproche social. En las redes sociales, en las
Internet, en todos estos escenarios, en los foros de periódicos, aquellos que están utilizando la libertad para agredir deben de tener reproche. O sea, tiene que haber un reproche social, una contestación, una deslegitimación, aunque sabemos que los que odian son legión y enseguida se apoyan unos a otros y muchas veces te quedas en inferioridad. Eso se ve en Facebook, se ve en Twitter y se ve en los foros mediáticos y demás. Nosotros ponemos muchas denuncias. De hecho, el año pasado pusimos más de 90 denuncias precisamente por discurso de odio. Así que la libertad de comunicación, de información, otra cosa es la de pensamiento. Usted piense lo que quiera y usted incluso haga su análisis como le dé la gana, pero también en su publicación mediática pues tiene unos límites, y unos límites que no pueden servir. Sus publicaciones, por mucho que los disfrace de científico y de conocimiento o de artístico, no puede servir para incitar al odio, a la hostilidad y la violencia y la discriminación. Esos 4 vértices son importantísimos: odio, hostilidad, discriminación o violencia, por motivos, lo que ya sabemos, racismo, antisemitismo, por razones religiosas, ideológicas, etcétera, ¿no? Y eso es lo que está en el 510, afortunadamente. Pero eso es lo que corre peligro ahora mismo, porque ahora mismo viene una ola, a veces disfrazada de progresista, bueno, a veces, muchas veces, donde quieren reducir el alcance que tenemos en estos momentos del 510. Yo eso lo veo un peligro para la convivencia de forma extraordinaria. Quieren quitar uno de los motivos, es el ideológico, quieren quitar también el antisemitismo. Yo he escuchado esa barbaridad. Y bueno, pues de hecho ha habido una pregunta de Rejón en el Congreso de los Diputados acerca de la firma que hizo el gobierno de España con AIRA del contenido del concepto de antisemitismo. Entonces, le preguntaba si esto iba a tener consecuencias jurídicas o no. Ya sabemos que el propio AIRA, cuando define el antisemitismo, pues habla de que no, que es un concepto de trabajo, no es un concepto de imposición jurídica. O ya tendrán que ser los jueces cómo interpretan ese propio concepto y el dolo o la voluntad que tienen los que lo utilizan para hacer daño o no. Eso ya es un procedimiento judicial. Pero esa pregunta ya es maligna, porque además apunta a lo que más le duele en estos momentos a todo antisemita, sea antisemitismo ultraizquierdista, ultraderechista o integrista. Y lo que apunta es a negar el derecho a la existencia del Estado de Israel. Así de claro. Entonces, esto se ve mucho pues, con las corrientes BDS que han sido declaradas ilegales en distintos países, pero vamos, todos coinciden en negar el derecho a la existencia del Estado de Israel. Y para mí eso es una cuestión primordial que la declaración de antisemitismo del AIRA lo plantea. Es el derecho del pueblo judío a tener sus instituciones y por lo tanto su Estado. Si se cuestiona esto y se hace en base, no a un debate que sería legítimo, hay que debatir, pues debatimos, un debate de libertad de opinión, no, pero si se cuestiona diciendo que barbaridades, que lo que está haciendo Israel es un genocidio con el pueblo palestino, que lo que está haciendo Israel es la construcción de un Estado racista, lo que está haciendo, bueno, pues eso, le guste o no le guste, es discurso de odio y eso debe de estar sancionado como un delito. Por lo tanto, concluyendo, la libertad, claro que tiene que tener límites, claro que tiene que ser ejercida responsablemente y que uno de sus límites es precisamente el del discurso de odio. No puede servir para enfrentarnos los unos a los otros. El mandato del artículo 1 es: debemos de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Así que coincido mucho con esa perspectiva que ha planteado el rabino. Bueno,
realmente interesante este nexo entre la interpretación de la libertad. Yo quería volver al rabino para preguntarle, porque en el episodio bíblico del que hablábamos y a raíz del cual celebramos Pesaj, los que salen a la libertad no salen a la libertad inmediatamente. Hay muchas barreras, muchos impedimentos para salir libres. No solamente los deseos del faraón de seguir oprimiéndolos, que eso es una parte importante, con las plagas, el ejército, el cruce del Mar Rojo, todo lo que significa eso, pero una vez cruzado el Mar Rojo, una vez a salvo de las huestes de faraón, el plan lógico hubiera sido: somos libres, pues vamos a donde queremos ir, y a donde queremos ir es a la tierra de Israel, la tierra de promisión. Pero Moisés dice: vamos a hacer un pequeño atajo que nos va a llevar 40 años, una generación, o en esos tiempos incluso más de una generación. ¿Por qué hay que ser tan cuidadosos y recibir la libertad tan dosificada, Rab? Bien, como se puede claramente intuir de mi acento, yo soy de origen italiana. Cuando en el 1861 se formó lo que fue el primer reinado italiano, es decir, que desde el norte de Italia conquistaron el sur de Italia y se formó el primer reinado italiano, el conde Cavour, que fue uno de los políticos italianos que ayudó a este proceso, comentó, parece la leyenda cuenta, que él comentó: muy bien, hemos hecho Italia, ahora vamos a ser los italianos. Para decir, después de siglos y siglos de identidad diferente entre la población italiana, a pesar que viven en el mismo territorio, ahora tenemos que construir una cultura italiana. Lo mismo podemos decir del pueblo judío de alguna manera. El pueblo judío sale, o mejor, baja a Egipto, que son una tribu de gente que tenía en común una identidad, una fe patriarcal, conectado a través de relaciones familiares, y a lo largo de 210 años se convierte en un pueblo, numéricamente hablando, en estado de esclavitud. Cuando sale a la libertad, necesitamos ahora de construir la identidad de un pueblo libre, que no es un proceso sencillo. Y no es un proceso sencillo no porque el faraón sigue persiguiendo o intenta su última persecución ahí al borde del mar, al lado del Mar Rojo, sino porque el pueblo judío necesitaba un proceso de construcción identitaria para entender la verdadera libertad o la verdadera llamada a la libertad que él tenía, a la cual él tenía que contestar y tenía que comprometerse. Que por supuesto no era el Hofesh, la libertad de finalmente somos libres, podemos hacer lo que queremos, ni tampoco era el Dror, porque tenían un objetivo muy claro: vivir en tierra de Israel, y entonces tenían que llegar a una plena conciencia de libertad en el sentido de Herut, responsabilidad social y responsabilidad mutua. Y eso no es un proceso sencillo, es un proceso que lleva consigo muchos años, el cambio de una generación. El tema de los 40 años del desierto, de este paseo un poquito largo, yo creo que hoy en día, andando desde Egipto a Israel, llevaría como 5 días, 6 días, no más. No más. Si imaginamos un paseo o vamos a ver, una actividad de senderismo desde Egipto a Israel, se tardaría 5 o 6 días, no más. ¿Por qué necesitamos estos 40 años? Antes de todo, según el relato bíblico, los 40 años fueron un castigo. Fueron un castigo porque las espías que espiaron la tierra de Israel y volvieron a hablar
con Moshe, hablaron mal de la tierra de Israel. Es decir, no confiaron en su propia capacidad en cuanto pueblo recién nacido de conquistar y de vivir en la tierra de Israel. Y esto es parte del tema de la libertad. Un pueblo que es de ex esclavos no tiene la confianza, ni tampoco la conciencia, ni tampoco la autonomía para construir una sociedad. Necesitamos un cambio generacional, necesitamos nueva gente. Gente que por un lado no tiene memoria de su propia esclavitud, es decir, no lo vivió como su propia vivencia. ¿Por qué? Porque un ex esclavo que tiene que construir una sociedad responsable puede caer en dos errores. El primer error puede ser la venganza. La idea de vengarme, de construir una sociedad donde mi libertad, mi anhélito, mi sed de libertad se convierta no en una responsabilidad mutua, una responsabilidad donde la ley es el principio fundamental de mi libertad, la norma, respeto hacia la norma, hacia la ley. Dos, no soy capaz de entender qué significa libertad, de entender también el límite de la libertad. Y ahí los 40 años del desierto, que también es una metáfora muy interesante porque este cambio generacional pasó en un lugar donde no hay límites. No hay límites porque es el desierto, donde tampoco se ve el límite, es un horizonte sin límites. Ahí el pueblo judío entendió, cambió, vivió un cambio, obviamente, para llegar a entender que la libertad es, antes de todo, entender que hay un límite, que mi libertad y mi libertad colectiva necesita un límite. Y el límite es la ley, la norma, que en el caso del pueblo judío obviamente era la Torá, la norma, la constitución par excellence, la Torá en cuanto elemento espiritual y también elemento de normas y de leyes. Y ahí podemos entender que entonces este proceso de adquisición para adquirir la libertad no fue un paseo sencillo, lo contrario, fue un proceso muy profundo de cambios muy, muy profundos y de alguna manera fue un proceso que dio la vuelta o construyó una identidad totalmente nueva por primera vez en la historia del pueblo judío. La identidad de una libertad previa a la construcción de la sociedad libre en tierra de Israel, en Eretz Israel. Voy a dirigir ahora una pregunta bastante similar, aunque en un terreno distinto, a Esteban Ibarra. Cuando hablamos de 40 años, si tomamos nosotros los últimos 40 años de España, bueno, tendrían que ser 42 o 43, desde que se construyó la nueva democracia, la Constitución, y parece como que en ese proceso de avance hacia las libertades, pues hemos arrastrado también algo de mentalidad de esclavos de un sistema dictatorial, esclavos que quizás no estábamos, a pesar de que teníamos los instrumentos, nos llevó mucho tiempo llegar a delimitar cuáles eran estas libertades. Tú citabas leyes que se han reformado en los últimos años. No estamos hablando que, bueno, se aprobó en el 78 y en el 80 ya se cambió porque se vio que faltaba esto o aquello. Han pasado decenas de años hasta, y muchos avatares por este desierto de desprenderse de estas vestimentas de esclavo que teníamos, ¿no? ¿Cómo lo interpretas tú, Esteban? Bueno, yo es que estaba haciendo el mismo paralelismo, según estaba el rabino explicándolo, el mismo paralelismo con... He vivido la dictadura, he crecido en la dictadura, nací en el 54, además he estado preso, como mucha gente sabe, fui detenido en varias ocasiones y todo era por libertad de expresión. Todo era por hablar, o bueno, por hablar, o por hacer panfletos, o por hacer... En la dictadura no se podía, no había libertad de expresión y de comunicación. Podías hablar de determinadas cosas, pero
incluso para cantar, te tocaba presentar las canciones que se iban a exponer pues, en un festival, y ellos miraban el contenido de las letras. Si no estaban de acuerdo, pues de esa canción no se cantaba o te quitaban una estrofa. Es decir, no se preparó a la gente para la libertad de modo alguno. No podemos decir que éramos realmente esclavos, pero ciudadanos libres tampoco lo éramos. Y por lo tanto, con decir que yo no conocía en aquella época, ya tenía una edad, estaba hablando de 16, 17, 18, 19 años, 20, pues no conocía la existencia de los derechos humanos. Es que ese tipo de cosas no se hablaban en España. Y además, o sea, si hablabas de derechos humanos, ya podías tener un peligro, porque cualquier vecino o incluso compañeros de trabajo se comportaban policialmente y te podían denunciar. Y por lo tanto detenerte y que esa noche estuviera ahí la policía y demás. Entonces, no estaban preparados para nada, ¿no? Llegó la Constitución. Recuerdo que elaboramos una película para divulgar en las facultades de la movilización estudiantil y de los compañeros que habían muerto en esa movilización estudiantil, alguno compañero mío, y tenía yo la película en casa, vino la policía y me detuvo, y cuando me pusieron a disposición del juez, le decía al juez, esto fue en el 79, dice, pero es que la policía todavía no se ha enterado que existe la Constitución. Pues no, podía no haberse enterado, o si se ha enterado, no la tiene en nada interiorizada y seguían con las mismas prácticas represivas. ¿Qué pasó durante todo este tiempo? Pues durante todo este tiempo es que nuestra educación para el ejercicio de la libertad responsable, congruente con la Constitución, con la norma y con los derechos humanos, pues tampoco ha sido muy brillante. Y la eclosión de las nuevas tecnologías pues ha posibilitado un uso bastante perverso de estas potencialidades tecnológicas. Y como tampoco se educa en esta responsabilidad en las escuelas, en los centros educativos, aunque nos hemos tirado 40 años disfrutando, digamos, de un espacio de libertad constitucional, la primera etapa era sobre la base de mucha ignorancia, y yo lo que interpreto es que lo que estamos viviendo ahora es una transgresión a partir no tanto de la venganza como sí del uso irresponsable de la misma. Ya no son la gente organizada, tenemos a mucho estúpido y mucho becerro diciendo auténticas barbaridades de todo tipo a través de las redes sociales. Con lo cual, mi diagnóstico es que hay que educar, pero también hay que poner los límites. Y hay que educar en los límites. No estaría mal que la gente supiera que por decir barbaridades pues te pueden poner una multa o incluso te puede caer una pena de prisión. Pero no, como yo creo en muchos países, pero en el nuestro, viniendo de una dictadura y con un tránsito que ha sido muy dubitativo, porque es que en los años 80 todavía no teníamos clara la consolidación de la democracia en España. De hecho, hubo un golpe de Estado en el 81, el golpe de Tejero, y eso tuvo unas secuelas durante los 80. Pero sería injusto no mencionar la opresión, el machaque a la libertad de expresión, no solo por parte del Estado, sino por parte del terrorismo. El terrorismo ha jugado un papel fundamental en impedir el libre ejercicio de la opinión. Y ha habido persecución de gente y asesinatos de gente simplemente por opinar en una perspectiva contraria a lo que predicaba, los postulados que defendía, por ejemplo, el terrorismo independentista vasco. Entonces, el terrorismo en el País Vasco ha llegado a matar, a cometer crímenes de odio, aparte de hacer discurso de odio hasta aburrir,
ha llegado a matar simplemente a gente por tener una opinión política diferente o una defensa de la Constitución o una opinión acerca de sus acciones negativa. De hecho, yo recibí un paquete explosivo, me ha tocado vivir las dos represiones, la del franquismo y la de ETA, y la de su entorno. Recibí un paquete explosivo precisamente por nuestra oposición abierta y pública al terrorismo de ETA. Bueno, pues nos hemos movido ¿en qué parte? Pues nos hemos movido en claves de opresión, porque eso es opresión. Y la gente es consciente de un ejercicio responsable de la libertad de expresión. Bueno, pues estamos viendo ahora mismo con el uso de las redes sociales que deja mucho que desear. Pero sí, tiene mucho que ver con toda esta narrativa, este relato que se acaba de hacer con respecto a la marcha de los judíos de Egipto. Sí lo traigo muy a colación. Pues quería agradecerles al rabino Pinjas Punturello y a Esteban Ibarra del Movimiento contra la Intolerancia que nos hayan atendido en un día como hoy para hablar de este tema que aparentemente pues habla de universos muy lejanos, unos que creen que incluso puede ser legendario la figura o el relato bíblico traído al mundo moderno, al mundo actual y a la geografía que estamos viviendo. No estábamos hablando de las libertades el siglo pasado en otro continente, en otro mundo. Estamos hablando de lo que pasa hoy en día y que podemos verlo en los telediarios de esta misma noche, con los desmanes, con los ataques, también en las redes sociales, o a veces, incluso Esteban, basta leer en los periódicos una noticia relacionada con el mundo judío, con Israel, que no tenga nada que ver con la política, para que en la zona de comentarios afloren una serie de monstruos antisemitas o anti-israelíes, o que es lo mismo, poniendo en entredicho cualquier cosa, ¿no? Desde que les va bien con las vacunas del COVID, que eso siempre tiene que ser porque están haciendo mal a otra gente, etcétera, etcétera. Les agradezco mucho esta oportunidad de hablar con ustedes y reunirnos con los que nos han seguido por YouTube y que podrán volver a disfrutar de este debate en futuras conexiones. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Adiós, gracias.